tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Enrique Sánchez. Estamos en este viernes 26 de junio, en época de fútbol en el mundo. Estamos viviendo emociones maravillosas. México está, la afición encantada con la selección nacional. Estamos avanzando ya a la siguiente fase y llega la hora de la verdad. Vamos a ver hasta dónde le alcanza a nuestra selección. Hay puntos de vista encontrados. Por supuesto, todo nuestro corazón, toda nuestra buena vibra al equipo mexicano en la Copa del Mundo. Pero aquí estamos en el canal de TFTV, el canal de la revista Todo Ferretería, pero también de la revista El Plomero Prefiere. En estas transmisiones de viernes, siempre con el entusiasmo, el gusto de saludarlos a toda la comunidad de plomería, quiero presentarles nuestro primer segmento. Vamos a empezar con el aprendiz de plomero. Tenemos su cápsula, aprendiz de plomero, Sergio García, quien nos da su aportación. Vamos a ver esta cápsula y regreso con ustedes. ¿Cómo están, amigos de la revista El Plomero Prefiere? Pues continuamos con este pequeño curso de plomería y otra pieza muy importante de mucha demanda en cuestiones de trabajo para nosotros los plomeros, pues es la instalación de bombas, tanto centrífugas como periféricas. Y bueno, hay que saber para empezar dimensionar qué tipo de bomba vamos a poner. En este caso, esta es una bomba centrífuga. Y bueno, ¿esta qué ventajas tiene? Bueno, esta nos puede subir mucho caudal, o sea, tiene bastante caudal. Eso quiere decir que nos llena de manera más rápida un tinaco o algún otro depósito donde queramos subir agua, ¿sí? A diferencia de la periférica, que nos da más presión, ¿sí? Son equipos más pequeños, nos generan mayor presión. Estos inclusive se pueden usar para equipos hidroneumáticos, ¿sí? Entonces, bien importante, las recomendaciones más importantes, pues ponerle siempre su tuerca unión enseguida para evitar cualquier tipo de fuga en ambos casos, ¿sí? Con estos equipos sobre todo pasa mucho que se pegan. O sea, aquí lleva la tapa y tiende mucho a pegarse. Ese es el servicio más común que nos toca atender, ¿no? Ya se pegó la bomba. ¿Por qué se pega? Por falta de uso y empieza a generar óxido en esta parte. Entonces únicamente se quita la tapa, lo giramos un poco y de esa manera se destraba. Otra falla muy común es que zumba y hasta que no le damos nosotros el empujón, le damos cuerda, empieza a arrancar. Eso se debe normalmente al capacitor. Entonces ahí únicamente es cambiar el capacitor, pero sí tener mucho cuidado en que sea el mismo modelo, sobre todo en cuanto a los microfaradios, que sea realmente el original. Otra cuestión muy común es que de repente se llegan a sobrecalentar. ¿Por qué? Porque la pichancha no está absorbiendo el agua, ya tiene alguna basura, hasta un cabello. Con eso tiene para estarse descargando. Y eso daña esta conexión y empieza a gotear, o daña nuestro sello mecánico también en ambos casos. Entonces, eso sí es muy recurrente, pues las pichanchas se llenan de sarro, como pueden ver en esta. Hasta se escucha como raspa el sarro. Entonces hay que elegir una pichancha que tenga su sedazo, su filtro, para evitar que absorba impurezas del aljibe. También es importante decirle al cliente que hay que darle un mantenimiento periódico a la cisterna, al aljibe, para evitar esa acumulación de sales, de sarro y demás basura que se pueda ir. Entonces también hay otro tipo de pichanchas más abiertas. Esta se recomienda cuando realmente la calidad del agua es muy buena. Entonces esas son las cuestiones que pasan en cuanto a las bombas. Y la parte eléctrica, pues siempre se recomienda tener su pastilla adecuada. Normalmente son de 15 amperes, pero eso va a depender de la capacidad en caballos de fuerza que tenga nuestra bomba. Bien importante, por aquí tengo
El automático, que es otra pieza fundamental que nos permite que se active o se desactive la bomba de acuerdo a la demanda de agua que esté solicitando. Estos son muy comunes, que se les metan que se llenen de sarro. Miren, ahí se puede ver cómo está lleno de sarro, que se abran y entra el agua y ya no nos deja interrumpir de manera correcta. A veces sigue la bomba, no se para, o en ocasiones no quiere arrancar. Entonces siempre es importante dejarle al cliente en su contacto un doble contacto, uno que esté de manera automática y uno que esté de manera directa cuando pasen estos casos, y que no se quede sin agua, que de manera momentánea pueda subir agua a su tinaco. Es algo bien importante dejarle de esa manera. Y bueno, también les aconsejo, en estas bombitas les cuesta mucho trabajo a veces purgarlas. Estas bombas se purgan desde aquí. Aquí tienen ese tornillo que hay que aflojarlo. Esta sí cuesta bastante trabajo purgarlas por el diseño interno del impulsor, que acumula muchas burbujas. Entonces no se desesperen a la hora de purgar ese tipo de equipos. También una falla muy común que a veces no podemos percatarnos al momento es que purgamos la bomba, ya cambiamos nuestra pichancha y aún así no podemos hacer que suba agua. Eso quiere decir que en el tramo de tubería alguna pieza, algún codo, algún cople está mal soldado, está mal termofusionado o está mal cementado, en el caso cuando usamos PVC hidráulico o CPVC. Entonces por ahí nos está absorbiendo aire y no deja al impulsor hacer su trabajo. Entonces mucho cuidado con esos detalles. Y bueno, pues sigan aquí en la competencia de la llave Copa de Oro edición especial, sigan participando, y en el próximo video vamos a hablar de los hidroneumáticos. ¿Qué les parece? Los principios básicos y las principales fallas, para que estén atentos. Saludos para todos, recuerden que el conocimiento se comparte. Saludos. Pues sí, estamos en TFTV, el canal de la revista Todo Ferretería y de la revista El Plomero Prefiere. Quiero contarles que estamos cerca de iniciar ya las actividades del CGC de Best Concept. ¿Qué es esto? Es el Comité de Gestión de Competencias que hemos creado en Conocer, el organismo certificador oficial del gobierno mexicano, del gobierno federal mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, porque es a través de ellos, este importante organismo Conocer, el que emite certificaciones con validez oficial. Recuerden, si ustedes toman un curso de capacitación y les dan un diploma, es muy valioso, pero es un diploma avalado por un ente particular. Tener un certificado con validez oficial ante la SEP, Secretaría de Educación Pública, es otro nivel. Es un certificado con validez internacional avalado por el gobierno mexicano a través de El Conocer. Cada una de las habilidades del ser humano puede ser certificada, para lo cual tiene que haber un estándar, tiene que haber un parámetro que le permita a un organismo certificador establecer si esa persona está lista para esa tarea en la cual se va a certificar. Es lo de ahora y es lo del futuro. Pronto será muy importante que cada técnico profesional, en este caso plomería, pero también puede aplicar para soldadura o para carpintería o para incluso jardinería y muchas tareas que tiene el ser humano, debe demostrar ante un organismo que sabe hacer las cosas bien conforme a los estándares de El Conocer. ¿Cómo se genera este estándar? Bueno, se convoca a los líderes de la industria. En este caso estamos teniendo el honor de contar con las marcas líderes de plomería, también a distribuidores líderes de la ferretería. Por lo tanto, el fabricante, el distribuidor mayorista van a estar dando sus opiniones
pero por supuesto que ustedes, los plomeros de México, tienen voz y voto en este importante comité de gestión de competencias. A través de nosotros, la revista El Plomero Prefiere, a través de nosotros, Best Concept Group, que hemos tenido ya un par de sesiones, nos faltan otro par de sesiones con más de 50 plomeros en cada sesión, recabando puntos de vista, criterios de cómo debería de instalarse un calentador de agua, revisar la normatividad actual para proponer una mejora, crear estándares de competencia. En este caso estamos iniciando en el sector de los calentadores de agua, pero estaremos avanzando a muchas actividades que requieren esa normatividad. Entonces, el CGC crea el estándar de competencia y con ese estándar de competencia, la SEP, a través del Conocer, puede certificar a cualquier plomero en esa actividad en particular. Qué interesante y qué bonito. De verdad, gracias a todos los que son parte de esta conversación nacional de las habilidades de plomería. Plomeros, distribuidores de productos, fabricantes de productos y herramientas. A todos ustedes, gracias por formar parte de esta industria tan importante. Vamos a un corte, regresamos con ustedes. Estamos en TFTV en este viernes 26 de junio, viernes nubladito, llueve por todo el país. Nuestra solidaridad a Venezuela. Tuvieron recientemente un terrible terremoto y pues no hay estructura que pueda soportar semejantes movimientos tectónicos. Les demandamos muy buena vibra, también toda nuestra solidaridad. México es un país sísmico, tenemos que estar muy atentos a tener condiciones de construcción muy seguras, conocer el terreno, hacer muy buenas instalaciones. Ahí es donde entra el plomero. Instalaciones bien construidas, bien mantenidas, con productos normados, con productos de calidad. Así que es para nosotros un honor presentarles el siguiente podcast, un nuevo capítulo. El capítulo que hoy vamos a presentar en varios fragmentos es el capítulo de ¿el plomero debería ser todólogo, debería especializarse? Y la respuesta es lógica, las dos. Debe saber un poco de todo porque la instalación lo requiere, pero tiene que reconocer su alcance y debe irse especializando y saber cuando un área de actividad ya le resulta riesgoso realizarlo él, y entonces ser muy honesto con el cliente, demandar el apoyo de otro técnico que se encargue de esa tarea. Por lo tanto, la respuesta no es sencilla. Sí tiene que tener una formación integral y tiene que gradualmente irse especializando. Vamos a ver la conversación que tuvimos hace un par de días con nuestros amigos de El Plomero Prefiere en este comité que tenemos de consejos técnicos. En esta ocasión tenemos el honor de presentar a la plomera Sam, la plomera Mari, Poncho Tools, Marcos Márquez y Sergio García, el aprendiz de plomero. Vamos a ver esta primera entrega del podcast Diálogo Fluido, el podcast de plomería en México. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de El Plomero Prefiere en Contacto Virtual? Una vez más estamos en estas conversaciones de plomería, en este podcast Diálogo Fluido, porque debe fluir la idea, debe fluir la plática. Tenemos ya en la conexión a Poncho Tools, a la plomera Sam. Aquí en el estudio tenemos a Mari,
Cuéntale a nuestro público en dónde radicas, cuántos años de plomera y qué significa la plomería para ti. Pues yo radico en el Estado de México y pues como plomera tengo 15 años, ahora sí que trabajándolo, y pues realmente es una ardua tarea todos los días hacer un trabajo de plomería, pero todos los días se aprende algo nuevo. Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás, Sergio, en esta tarde? Estamos con el gusto de estar aquí en nuestra casa TFTV. Es un placer, como siempre, estar aquí. Vamos a darle a la conversación. Marcos, ¿listo para polemizar? Como siempre, pues sin duda aprendido dentro del gremio. Hemos tenido la oportunidad de recibir esa retroalimentación de los compañeros y lo comentaba yo en un podcast anterior. Ellos se acercan a nosotros, ya nos empiezan a reconocer y dicen, qué bueno que tocas esos temas, porque son temas escabrosos que de repente a veces prefieres, para no tener vicisitudes con alguien, con una empresa, ¿me entiendes? Con alguna marca, te quedas callado. Saludamos a Poncho Tools para iniciar esta conversación. El tema va a ser el plomero todólogo. Poncho, ¿listo? Un gusto saludarte, amigo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué buenos comentarios he escuchado de este podcast, y no por mí, sino por todos los amigos, como mencionas, amigos, colegas, que lo formamos, y ahora que está integrando la maestra Mari. Oye, la maestra Mari, wow, mis respetos, Gracias, Poncho. Es bien importante tu presencia en esta conversación y, por supuesto, saludo a la plomera Sam y con ella voy a empezar las preguntas. Plomera Sam, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Aquí estamos. Muy bien, gracias por la invitación. Oye, pues yo quiero empezar por un tema que es el plomero todólogo. Definitivamente el plomero como especialista debe tener una formación integral de la construcción. Una edificación tiene diversas instalaciones, debe comprender el inmueble, la edificación como un todo y saber un poquito de todos los sistemas, pero su especialidad es la plomería. La primera pregunta que me gustaría hacerte a ti y a partir de ahí empezar a conversar es, ¿en qué momento el plomero debe decir hasta aquí llego yo y llamar a otro especialista? Bueno, es que llega un momento en el que uno también tiene que conocer sus alcances y sus límites, ¿no? Yo como mujer conozco también mis alcances y mis límites, pero también mi preparación me ayuda a conocer un poquito más de los otros temas. Yo, por ejemplo, llevé ingeniería civil, yo sé dibujo de construcción, llevé topografía, llevé otros temas, ¿no? Eso me complementa la plomería. Llega un momento en que yo ya sé decir, hasta aquí, y ya mejor le hablamos al especialista. Pero a veces uno quisiera hacerlo todo, ¿no? Porque pues el cliente te quiere dar la chamba y todo, pero sí llega un momento en que uno tiene que saber hasta dónde. Por ejemplo, un día tuve que quitar un WC y estaba lleno de raíces ya el drenaje, ¿no? Porque era de asbesto. Y yo le dije, sí, pero yo hasta allá ya no llego, ¿no? O sea, ahí ya tiene que usted hablarle a un especialista. O ahí ya, pues hay que hacer otra cotización, ya no va dentro del presupuesto, por decir algo. O a veces cuando uno rompe, pues ahí, pues yo no soy albañil, ¿no? Yo sé resanar y más o menos general, pero ahí es cuando yo ya le digo, ¿sabe qué? Hay que recurrir al maestro albañil. Entonces, también hay herramientas especializadas que yo ya no tengo, ¿no? Ya van más allá, o a veces yo ya necesito de un equipo más grande para hacer otros trabajos. Y ahí es cuando yo ya le digo al cliente, ¿sabe qué? Hay que pasarle la estafeta, pues al especialista, ¿verdad? Es lo que yo hago por lo regular. ¿Cuál es tu punto de vista, Sergio? Acércate al micrófono y te pregunto, el todólogo, el especialista, ¿cómo se maneja esto en la plomería? Pues es que hay que ser bien justos. Yo creo que un tema de conversación mucho en el WhatsApp es ese famoso término engañil, ¿no? Y entonces también a veces podemos ser un plomero que engaña al cliente y decirle, yo también le puedo resanar, yo puedo pegarle el azulejo. Entonces hay que saber decir que no cuando ya verdaderamente no está en nuestras manos y sobre todo cuando no sabemos hacerlo, porque también se vale decir, sabe que esa parte no la conozco. Tengo de ahí la ventaja de los grupos de WhatsApp, ¿no? Tengo un amigo que lo puede hacer, se lo recomiendo, él es especialista en eso. Entonces sí hay que ser bien honestos siempre con el cliente y decirle, ¿sabe qué? Yo nomás puedo hacer hasta ahí.
Sí. Y así no nos metemos nosotros en broncas, no dejamos un trabajo mal hecho que al final va a afectar nuestra imagen. En los grupos de WhatsApp alguien comentó, no se hagan, la mayoría vienen de ahí, de la albañilería. Yo creo que sí hay mucho maestro que empezó haciendo construcción como ayudante en general de construcción, entiéndase tal vez albañilería, y después se va especializando. Yo creo que hay muy buenos albañiles que hacen muy buena plomería. Sin embargo, creo que sí tienen que decidir ya encaminarse y digamos, especializarse, ¿no, Marcos? Pero, ¿cómo ves esta mutación de albañil, de constructor general a plomero? Me viene a la mente una frase que utilizaba mi padre, y él siempre dijo, que entre más sabes, más vales. Y esto es correcto, ¿no? Sí. Yo me voy a catalogar dentro de los todólogos. Claro. Pero hay niveles, como dicen por ahí, ¿no? Sí. Hay niveles. ¿Por qué? Mira, dentro de los procesos de producción, y específicamente lo que viene siendo la reingeniería, que es propio de América, se dice que si tú estás en la cadena de producción, debes de conocer el departamento inmediato anterior y el inmediato superior, claro, para que la cadena del proceso no se pare. ¿Qué sucede con esto? Mira, si yo voy a atender un problema de una fuga y mi cliente necesita la prontitud, vamos a poner el caso que sea, ¿me entiendes? Pero él necesita prontitud de resolver su problema. Y resulta que yo llego, rompo y dejo el espacio ahí porque no lo sé hacer. Yo no estoy satisfaciendo a mi cliente, y a mí me enseñaron en la universidad que la calidad es lo que el cliente quiere. Entonces, para poder resolver de forma pronta, rápida y concreta, yo tengo que poder resolver las necesidades que mi cliente quiere. Entonces, para eso yo tuve que tomar clases, especializarme, ¿me entiendes? Observar todos los trabajos que hacían los maestros y poder hacer esos trabajos. Entonces, eso no me hace menos, ¿estás de acuerdo? Eso a mí no me hace menos, al contrario. Entonces fui entendiendo esa parte, fui ligando, ¿me entiendes? Esa parte teórica de la universidad con los consejos de mi padre y con lo que verdaderamente se vive en la obra. Y entonces yo no tengo ningún problema. Si te tengo que cambiar una pieza de cerámica de 60 por 1.20, yo te la cambio y te dejo tu trabajo terminado. No me hace menos, al contrario, me hace más versátil. Sí, y creo que es lo normal. Yo tengo un amigo, un colaborador que es Félix, y de verdad es un impresionante trabajador que le entra a todo bien. O sea, lo mismo pega mármol, que impermeabiliza, que repara la bomba, la cambia, y bien, lava la cisterna, puede hacer una casa, o sea, está construyendo su propia casa desde los cimientos. Esas habilidades ya las trae una persona, ¿no, María? A veces hay gente que se le da estar en toda la construcción. Son muy valiosos estos maestros, ¿no? Que son todólogos, pero bien formados. Es decir, son todólogos bien hechos. Todo lo que hacen lo hacen bien. Sí, porque pues realmente la necesidad yo siento que te hace, ¿no? Cuando tú tienes la necesidad de cubrir algo, o sea, claro, tú ese interés lo proyectas, ¿no? Es como en mi caso, o sea, yo aprendí plomería precisamente por esa necesidad, ¿no? De que a lo mejor tenía una fuga, le llamo al plomero, pero el plomero en ese entonces lo repara, pero en la noche hay una presión, hay fuga, le marcas, oye, es que no quedó, ¿puedes venir de nuevo? No, pues es que, o sea, sí, pero te cobro otra vez. Entonces te quedas así como que, entonces... Bueno, ya le dices, bueno, ven, pero no viene, o sea, ya se desapareció, ya el trabajo ya quedó ahí. Entonces esa necesidad te hace ser todóloga, que sí, es en lo personal. Yo sí me considero todóloga por lo mismo, mi propia necesidad me orilló a aprender albañilería, a aprender electricidad, a aprender plomería, porque por circunstancias de la vida, o sea, o tienes dinero para contratar a alguien, sí, o cubres ese dinero para tú cubrir una necesidad que en determinado momento por enfermedad necesita ese dinero, ¿no? Entonces te conviertes en todólogo por lo mismo, porque tú dices, o sea, tienes que balancear las cosas y tú dices, pues lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer.
porque no lo voy a dejar así. Sí. Entonces yo siento que dentro de los compañeros hay pues mala información o etiquetar mal a la gente, ¿no? Sí, claro. De que luego les dicen engañiles, Justo. todólogos y todo eso, pero no. Yo lo que siento o realmente que las personas que se dedican a todo es precisamente por eso, es un plus que le dan al cliente. ¿Por qué? Porque si a mí me llaman para ranurar algo, o sea, no sé, a lo mejor canalizar una tubería eléctrica, entonces yo rompo, pongo así que la manguera, los circuitos, todo, y sello, ranuro, bueno, así que dejo el acabado que realmente tiene la pared del cliente. Sí. Entonces, de cierta forma, el cliente, él se siente con esa confianza de decir, hazlo, porque sabe que a lo mejor es un relajo, pero lo dejamos al final intacto, ¿no? Y limpio y como si no hubiera pasado nada. Entonces, lamentablemente hay compañeros que no tienen esa capacidad de decir, hasta aquí es mi límite. Entonces, cuando se avientan a hacer algo que no saben hacer, ahí para mí ese es el problema, porque ni siquiera son, ni siquiera francos para ellos mismos, ni siquiera francos para el cliente, y eso es lo que hace un mal trabajo. Bien, yo quiero preguntarle a Poncho, ¿cuál sería el mínimo, Poncho, que debe saber de albañilería, construcción, el plomero? Porque se va a enfrentar a retos donde puede destruir la casa y dañar los sistemas. ¿Cuál sería tu punto de vista? El mínimo que debe tener de albañilería el plomero. Ahí te va, es que hay mucho depende de la persona, porque pues esa es la gran diferencia, la persona, la actitud y cómo lo tomen, ¿no? Sí. Y normalmente el albañil que quiere ser plomero es porque quiere dar el siguiente paso, yo creo. Quiere ser el profesional, pues ve que al plomero le va bien en las obras, ve que no tiene que estar cargando el cemento. Vamos, yo veo que el siguiente paso de después, ya que fuiste chalán, albañil, si no te quedas en el lado de la construcción de obra negra, o sea, pues bueno, está bien, pero yo lo veo que es como que el siguiente paso será plomero y electricista. Como fuiste albañil y fuiste chalán, pues ya te la tuviste que aprender porque hay que ayudarle a todos. Y normalmente el maestro oficial, que en una obra, pues hace electricidad, hace normalmente este tipo de trabajos, y entonces donde empiezas a aprender, y así es como te formas todólogo, porque te va llevando, como dice, una primero la necesidad, ¿no? De aprenderlo a lo mejor para corregirlo, la otra es por terminar el trabajo, ¿no? Si tengo que romper y es romper tantito y no voy a terminar el trabajo que me va a generar un mejor ingreso, híjole, pues tengo que aprender, tengo que invertir en herramienta, tengo que comprar un cincelador y tengo que empezar a meterme, como dice el maestro, regresarme al inmediato anterior y al